Muchas gracias, hermano. Buenas tardes, hermano. La honra sea para nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar por este medio, siempre con ese propósito de alimentarnos de su santa y bendita voluntad, esperando que este estudio pues sea de gran bendición para cada uno, igual manera para nuestros amigos que nos acompañan por medio de Facebook. Bien, vamos a continuar con el estudio que se tiene acerca del libro de Salmo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del capítulo 14 de Salmo. Vamos a ver qué podemos aprender hoy acerca de este Salmo escrito por el rey David. El tema de este Salmo es la depravación del hombre expresada en su ateísmo, su impureza y su rebelión hacia Dios. Vemos también la corrupción, la maldad que estaban a la orden del día para el tiempo de David. Igual hoy en día, lamentablemente, el ser humano siempre está dedicado a la corrupción, a la maldad. Tristemente, las personas no quieren saber también nada acerca de Dios. Algunos, o la mayoría casi de la raza humana, afirman creer en Dios, pero es una creencia solamente de labio y no de hecho. Con la boca, pues No, dicen mi gurú. creer a Dios, pero con los hechos lo están negando. ¿Qué es lo que dice el necio? Según David, en el verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, sea, no hay Dios, dice el salmista, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El análisis que David hace acerca del hombre que rechaza a Dios, que niega la existencia de Dios. David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión que ellos eran necios, insensatos. Imagínense hasta dónde llega la mentalidad o la maldad del hombre, negar la existencia de Dios. La idea detrás de esta antigua palabra hebrea traducida como necio es más moral que intelectual. A esa conclusión también podemos llegar porque muchas veces muchas personas intelectualmente son inteligentes o son preparados, pero vemos que esa inteligencia pues también los hace o los ciega y no creen en Dios. David no tenía en mente a los que no eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios. ¿Verdad que ningún ser humano es inteligente? A menos pues que, sí, en cierta manera, pues somos inteligentes porque no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia voluntad o por nosotros mismos, sino porque Dios nos da esa inteligencia. Pero lamentablemente el hombre se cree inteligente o sabio por encima de Dios. Él tenía en mente a los que simplemente rechazan a Dios. Dice, no existe Dios. No hay Dios, es decir, no hay Dios para mí. Toda aquella persona que dice que no hay Dios, pues él está diciendo que para él no existe ningún Dios, no hay Dios para él. Es triste saber la condición de estas personas, es triste escuchar decir a estas personas que no existe un Dios. Así que se usa un ateísmo tanto práctico como teórico. En la práctica, ellos no sirven al Señor. Eh, teóricamente, ellos dicen que no existe
Dios. Eso es lo que ellos creen, piensan y dicen, incluso hasta enseñan. No solo no creen en Dios, sino que también actúa según su convicción. El que dice que no cree en Dios es lo que él cree, lo que él piensa. Por esa razón, él dice, no hay Dios para él. Su raciocinio le dice a él que no existe Dios. Decíamos que es triste la condición de estas personas. El hombre que niega a Dios es necio. ¿Por qué este hombre que niega a Dios, David, dice que es necio? Niega lo que es plenamente evidente. En Romanos capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo nos dice esta verdad, que estos ateos que dicen no creer en Dios niegan. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20 dice el apóstol Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, todo lo que el ser humano puede conocer de Dios o ver de Dios es porque el mismo Dios lo ha manifestado. Pero dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen eso. Entonces, esta persona necia, insensata, niega lo que es plenamente evidente. Ahí está. La creación de Dios nos está hablando precisamente de que sí hay un Dios. Es necio porque cree en un efecto sin causa, a la famosa evolución, ¿no? Que de una explosión, algo así dicen ellos, que de ahí surgió la naturaleza, la tierra, incluso el mismo ser humano, según ellos dicen que ha venido evolucionando de un animal a otro y posteriormente de el mono, imagínense. Entonces vemos que ellos están creyendo en algo que no hay ningún efecto, un efecto sin causa, algo que se creó así de la nada, sin ninguna causa. Niega una autoridad moral también que hay en el universo. Cree únicamente en lo que se puede probar por el medio científico. Lamentablemente, estas personas por esa razón son necios. Pero vamos a ver algunos argumentos, quizá hayan algo otros que cada uno pues, de ustedes puede ir sumando a esta lista. Hay algunos argumentos que hablan de la existencia de Dios y que este hombre necio que niega a Dios no lo quiere ver o no lo quiere aceptar. Hay un diseño del universo. Si hay un diseño del universo, eso quiere decir o significa que debe haber un Dios o un creador que lo diseñó. Y en Génesis capítulo 1, verso 1, encontramos quién es el diseñador y creador de ese universo. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero estas personas se niegan a creer eso. Y ellos ven esos cielos, ellos ven esa tierra, pero para ellos no es creación de Dios. Entonces vemos que algo no puede salir de la nada. Por ejemplo, si una mesa o una silla o un vehículo que nosotros tenemos no surgió de la nada. Tiene un diseñador, un creador, y ese es el hombre. Entonces, de igual manera, con el universo, la tierra tiene un diseñador y también un creador. No salieron así de la nada como ellos creen. La naturaleza y el carácter único de la humanidad también significa que también hay un creador, hay un Dios. En Génesis capítulo 1, en el verso 26 y verso 27 dice
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, razonamos, pensamos, actuamos, sentimos. Algo que no puede surgir así de la nada, como el hombre lo quiere hacer ver. En este caso, estos necios que no creen en la existencia de Dios. ¿Qué otro ser humano, o perdón, qué otra creación de la que Dios hizo razona, distingue entre el bien y el mal? Solamente el hombre. ¿Por qué? Porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La existencia de la moralidad, existe la moralidad también, o lo moral. Eso significa que también hay un Dios que es moral. Si no, no existiera la moral o la moralidad. En Primera de Pedro se nos habla de la moral de Dios. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dios es santo. Entonces, si no existiera un Dios santo moralmente, no existiera la moralidad, porque la moralidad no nació así de la nada, como ellos creen o enseñan. Entonces, vemos que estos argumentos nos ayudan a nosotros a entender que sí hay un Dios creador de todo lo que nosotros vemos hoy. En el verso 2, regresando a Salmo, capítulo 14, en el verso 2 y 3, el salmista nos describe la condición de la humanidad. Jehová miró desde los cielos para ver si hallaba algún entendido. Es lo que dice el verso 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora Dios observa desde su trono hacia la tierra para ver si podía hallar uno dentro de toda la raza humana que fuera entendido, que fuera sabio, alguien que buscara a Dios. Yo siempre le digo a los hermanos y a las personas, nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. ¿Quién por sí solo dijo, bueno, ahí está un grupito, dicen que son servidores de Cristo y voy? No, a mí me llegó el Evangelio a mi casa. Porque lamentablemente el ser humano por sí solo no busca a Dios. Y fue lo que Dios miró desde el cielo. No miró ahí a uno que buscara a Dios. Dice el verso 3, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense que qué tristeza lo que Dios vio aquí. Él miró que no había ni uno que hiciera el bien. En Génesis capítulo 6, en el verso 5, miremos lo que Dios también encontró en los días de Noé, allá al inicio de la creación. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces es triste que Dios
Dios de su trono ve la condición en que se encuentra la humanidad. Y cuando Dios vio eso, miren lo que dice el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Imagínense qué tristeza sintió Dios cuando miró al ser humano, su creación, dedicada solamente a hacer el mal. ¿Cómo nos sentimos nosotros como padres cuando un hijo se decide agarrar el mal camino, andar en vicio, haciendo el mal? ¿Cómo nos sentimos como padres? Para nosotros es triste. Sí, no dejamos de amar a nuestros hijos porque son nuestros hijos y los amamos, pero, mano, qué tristeza, ¿no? Qué dolor más grande para un padre, una madre, ver a su hijo dedicado a hacer el mal. Entonces, imaginémonos Dios. Imaginémonos Dios, nuestro Padre espiritual, nuestro Creador, cómo se siente que nosotros, el ser humano, que fuimos creados a su imagen y semejanza, estemos destinados o dedicados a hacer la maldad. Muchas veces la raza humana, el ser humano, no medita, no reflexiona sobre eso. Pero es triste lo que Dios encontró, lo que Dios vio o ve acá en la tierra. En Eclesiastés capítulo 7, verso 29, miremos lo que el hombre más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra, después de probar todos los deleites de la vida, después de hacer un estudio, por decirlo así, minucioso de todo lo que pasa aquí en la tierra, miremos lo que él dice aquí. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Imagínense, David, eso fue lo que encontró, que Dios hizo correcto al hombre, lo hizo perfecto, pero el hombre decidió dedicarse a la maldad. Triste la condición del ser humano. Y esta condición que Dios encontró allá en los días de Noé es la misma condición que se encuentra hoy casi la mayoría de la raza humana, dedicado a hacer el mal, dedicado al placer, dedicado a solamente a lo que a ellos les agrada. Y de igual manera, Dios se duele en su corazón. El ser humano hoy no quiere razonar, no quiere entender en la terrible condición espiritual que él se encuentra hoy en día. David aquí considera el resultado de negar a Dios. La raza humana o el ser humano no ha entendido que si nosotros rechazamos a Dios, nuestra condición va a ser terrible o es terrible. Mientras la persona no acepte a Dios en su corazón, mientras la persona no busque a Dios, no sirva a Dios, siempre va a estar dedicada a hacer el mal. Su condición espiritual siempre va a ser terrible. Porque, hermano, el no buscar a Dios, negar a Dios, el no servir a Dios nos conduce a la corrupción, a hacer obras abominables ante Dios. Por eso es importante, mi amigo, que usted pueda reflexionar, meditar en estos momentos sobre su condición espiritual. Si usted todavía no ha buscado a Dios, si usted no ha obedecido a Dios, su condición es lamentable delante de Dios. Por eso es importante que puedan meditar, reflexionar. Dice Dios, no hay quien haga el bien. Es lo que dice David. Cuando David consideró el pecado del que niega a Dios, miró hacia el paisaje de la humanidad y concluyó que no hay quien haga el bien. Aquí David está hablando ya en un sentido general de la humanidad. La humanidad sin Dios, toda la humanidad sin Dios, su condición es terrible.
Muchas veces repetimos, nosotros no meditamos, no reflexionamos sobre esa situación espiritual. No quería decir que no hay bien humano. David no está diciendo que no hay ningún justo dentro de la tierra. Bueno, en el diluvio encontramos a 8 justos, ¿no? Sino que él está hablando en un sentido genérico, de que el ser humano, si no busca a Dios, siempre va a estar destinado, dedicado a hacer el mal. O sea, el hombre, en un sentido general, sin Dios, su condición es terrible. ¿Por qué? En Romanos capítulo 3 verso 23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. Si Dios no nos ofreciera la salvación, nuestra condición sería destinado a la condenación completamente. Si Dios, después que cayó el hombre allá en el huerto del Edén, después que entró el pecado al mundo por la desobediencia de Adán, si no hubiera tenido un plan, algo preparado para salvar a la humanidad, la condición del hombre, pues, fuera destinado a la condenación completamente. Por eso es importante que nosotros podamos meditar, reflexionar, mi estimado amigo. Es importante que usted pueda meditar, reflexionar sobre su condición. Si usted no ha sido, está caído, está en pecado, destituido, separado de la gloria de Dios. Toda aquella persona que no busca al Señor, que no quiere saber nada de Dios, incluso aquellos que niegan a Dios también, su condición es terrible delante de Dios. El apóstol Pablo, ahí mismo siempre en Romanos, en el capítulo 1, en el verso del verso 21 al verso 32, nos describe esa condición de la que se encuentra el ser humano sin Dios. Dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y este es el problema del ser humano. Cuando él se cree sabio, se vuelve necio. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces vemos cómo Pablo describe a aquella persona que niega a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere saber nada de Dios. Su condición es terrible. Imagínense cuántas cosas terribles hace el ser humano cuando está separado, alejado de Dios. Y bueno, y Dios, si alguien no quiere obedecerle, si alguien no le quiere servir, si alguien quiere seguir deleitándose en el pecado, pues Dios lo deja. Dios lo va a permitir porque Dios no va a obligar a nadie a que le sirva. Si una persona no quiere, pues Dios ahí lo va a dejar. Pero su condición espiritual, su condición moral, etcétera, va a ir cada día decayendo, más deplorable, cada día más. Entre más el ser humano esté destinado, dedicado a hacer el mal, al pecado, más difícil va a ser que pueda salir de ahí. Así es, como el que fuma, que toma, entre más lo haga, más se va a ir haciendo esclavo del vicio y algunos, pues lamentablemente,
ahí se murieron en ese vicio. Entonces el pecado cada día nos va haciendo más esclavos y hasta que nos lleve completamente a la destrucción. Por eso es importante ahora que tenemos vida, que tenemos la oportunidad o que Dios nos está dando la oportunidad, meditemos, reflexionemos en nuestra condición espiritual. ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Al mundo o al Señor? Regresando a Salmo 14, ahora aquí David nos habla acerca de la defensa o el cuidado que Dios tiene para su pueblo. Verso 4 al 6 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Imagínense, completamente irracionales, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invoquen. Imagínense la condición pues que cae esta persona. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Dios defiende la generación de los justos. Lamentablemente, el injusto se encuentra desprotegido, no cuenta con la protección, con el cuidado de Dios. No así el justo. El justo siempre va a contar con el cuidado, siempre va a contar con la protección de Dios, con la ayuda de Dios. Estas personas injustas no tienen discernimiento. Todo lo que ellos hacen mal, dice el salmista, devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Entonces vemos cómo estas personas que niegan a Dios, que no quieren saber nada del Señor, que están dedicadas al pecado, a la maldad, pues también de alguna otra manera hacen daño al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no está exento también de sufrir daño por estas personas que están dedicadas a la corrupción. Pero de alguna otra manera el Señor nos guarda y nos protege. David primero consideró la profunda caída del hombre, que veíamos en los versículos 2 y 3. Ahora se ocupa del destino del pueblo de Dios en un mundo tan caído. El pueblo judío muchas veces sufrió por causa de su rebeldía, pero en algunas ocasiones fue por la maldad de los pueblos paganos de aquel entonces. Hoy nosotros, pues, no tenemos persecución, gracias a Dios, pero de alguna otra manera somos afectados por todas aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, por aquellas personas que niegan a Dios, que no quieren servir a Dios, que se dedican a hacer el mal. De alguna otra manera, pues nosotros podemos o somos afectados. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto, primera de Corintios, capítulo 4, y el verso 13, dice el apóstol Pablo, nos difama y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Imagínense Pablo lo que escriben los hermanos acerca de estas personas perversas. Dice, nos difaman a nosotros. Nosotros rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Imagínense cómo consideraban en aquel entonces al apóstol Pablo y a los hermanos del primer siglo. Que la maldad, hermano, no tiene límite. El ser humano sin Dios no tiene límite en cuanto a hacer la maldad. Y decíamos, el cristiano hoy en día no está exento de sufrir daño por la maldad de estas personas. En primera de Juan, en el capítulo 3,
El apóstol Juan también nos habla un poco. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el verso 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cómo puede el mundo que está destinado a hacer la maldad, va a conocer a Dios? No lo conoce. Entonces, por lo tanto, también dice Juan, tampoco a nosotros no nos conoce. Entonces, es importante que nosotros pues, meditemos, reflexionar hasta dónde llega el límite de la maldad de todos aquellos que niegan a Dios, de aquellos necios, de aquellos que están destinados a la corrección, a la corrupción. Por eso es importante, estimado amigo, que usted pueda meditar, reflexionar sobre su condición espiritual, que usted mire hasta dónde el pecado nos lleva, hasta qué maldad o daño podemos hacer nosotros cuando estamos alejados de la presencia de Dios. Pero lo bueno es que en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice el apóstol Pedro, lo vamos a leer del verso 3 para que entendamos mejor el punto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Imagínense qué bendición para nosotros. A pesar de que nosotros suframos aquí en este mundo, pero ya nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús. Ok, aunque suframos, nosotros un día vamos a resucitar para vida eterna. Dice el verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No importa lo que nosotros suframos aquí, no importa lo que el humano que está dedicado a hacer la maldad nos haga, nosotros ya tenemos esa esperanza de resucitar en el día que Cristo venga para esa herencia que nosotros tenemos allá en los cielos. Entonces esto nos debe de animar a nosotros y llenar de consuelo cuando estemos sufriendo por la causa del Señor. Y dice el verso 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Gozamos de la protección de Dios. Aunque nosotros suframos daño de muchas maneras, el Señor de alguna otra manera nos va a guardar siempre. Siempre gozamos de esa protección de Dios. Algo, algo que no goza el que no ha obedecido al Señor. Por eso, mi estimado amigo, usted quiere que Cristo la haga renacer para una esperanza viva, medio de la resurrección de Cristo. Venga, dé el paso de obediencia y comience a servir al Señor. Usted quiere que en el día final Cristo le dé también esa herencia, esa vida eterna que Él ofrece. Pues venga, Señor, de ese paso de obediencia y bautícese para el perdón de sus pecados, para que también pueda gozarse de esa herencia. Usted quiere gozar de la protección y el cuidado de Dios, pues del paso de obediencia, no espere más, para que usted también pueda gozar de esa protección del Señor, para que sea Dios guardándole también de cualquier peligro, de cualquier mal. Y sobre todo, que guarde su alma. Ellos temblaron de espanto, dice David, porque Dios está con la generación de los. De alguna otra manera, estas personas saben que el justo goza de la protección de Dios. Estas personas, de alguna otra manera, saben que nosotros no estamos solos. De una otra manera razonan y tiemblan. Después de hacer la pregunta, David ahora responde con gran sabiduría. Los que hacen iniquidad parecen fuertes y confiados, pero en realidad tiemblan de espanto.
porque Dios está con la generación de los justos. Así es, hermano. Dios siempre va a estar con nosotros. Eso lo debemos de tener bien presente. Siempre vamos a gozar de la protección de Dios. Aunque ellos nos quieran hacer daño, nos hagan daño, la protección de Dios siempre va a estar ahí sobre cada uno de nosotros. El gozo y el anhelo de la salvación. Ahora, David termina el salmo hablando del gozo y del anhelo de la salvación que él tenía para su pueblo, hablando del pueblo judío. O, dice el verso 7, o que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. David sabía que el Señor era un refugio para su pueblo y que los que obraban iniquidad nunca los vencerían. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. David anticipa la liberación venidera y llama al pueblo de Dios a estar gozoso al considerar. David sabía que su pueblo iba a ser, el pueblo de Dios iba a ser liberado. Sabía que venía el Mesías también, hablando en sentido espiritual. Sabía eso. Por eso anima al pueblo que se goce, se alegre por esa liberación. Hoy igual debemos gozarnos, anhelar la venida del Señor. Nosotros hoy como cristianos, pueblo de Dios, también debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos y esperar la venida del Señor, anhelarla. En Hebreos capítulo 9, en el verso 28, el apóstol o el escritor de los Hebreos nos habla de esto. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesús va a venir una segunda vez, ya no por causa del pecado, sino solamente va a venir para llevar a su pueblo y llevarlo a gozarse de esa promesa, de esa morada que Él nos tiene preparado. Todos nosotros debemos de gozar, debemos de alegrarnos, debemos de anhelar esa venida del Señor. Cuando Cristo venga, todo el sufrimiento terminará para el justo. Cuando Cristo venga, comenzará el gozo, la felicidad eterna del justo. Nosotros debemos de estar conscientes de eso y siempre debemos de estar fieles ahí al Señor. Sufrir por la causa de Cristo, teniendo esa esperanza que cuando el Señor venga, ese sufrimiento va a terminar. Lo que hoy nosotros suframos, el tiempo que Dios nos permita la vida aquí, no va a ser comparado con el gozo y la alegría de vivir allá eternamente con el Señor. Solamente a nosotros nos resta estar preparado para cuando Cristo venga. No sabemos cuándo va a venir. Solamente sabemos que un día va a venir, pero qué día, a qué hora, eso no lo sabemos. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar preparados siempre sirviendo al Señor. Mi estimado amigo, ¿quiere gozarse usted también? ¿Quiere anhelar usted también la venida del Señor para gozarse por la eternidad con Él? Pues la única manera para gozarse de esa bendición es dando el paso de obediencia, dejando el mundo y veniendo a Cristo para que le sirva y le honre como Él se lo merece. ¿Qué le gustaría o en qué condición le gustaría estar para cuando Cristo venga? ¿Dónde le gustaría pasar la eternidad para cuando Cristo venga? Solamente hay dos lugares eternos, el infierno y el cielo.
¿Dónde a usted le gustaría pasar la eternidad? Por eso es importante que hoy, no mañana, sino hoy, usted pueda reflexionar sobre su condición espiritual. Porque recordemos, la palabra de Dios nos dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y todos sabemos que el ladrón no avisa cuándo se va a meter a robar. Así que tampoco nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Solamente nos corresponde estar preparados para cuando Él venga. Pero amigos, lo animamos para que usted pueda dar ese paso de obediencia, obedecer el Evangelio, creer el Evangelio, escuchar el Evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados, confesar que Jesús es el Señor y bautizarse para el perdón de pecados y perseverar también para que pueda gozarse de esa bendición, esa vida eterna que el Señor nos ofrece. Y nosotros, hermanos, pues solamente nos resta pues seguir fieles sirviendo al Señor. Mientras estemos en este mundo tendremos muchas aflicciones. La vida cristiana, podemos llevar la vida cristiana, sí, pero la vida cristiana no está exento de problemas como algunos quieren hacerla creer. Por eso muchas personas andan ahí predicando un evangelio de prosperidad, haciéndole creer que Cristo nos ofrece prosperidad. No, hablando materialmente, no. Cristo no nos ofrece una vida cristiana sin problemas. No nos ofrece Cristo esa vida. En Juan capítulo 16, miremos lo que Jesús dijo a sus discípulos en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no prometió una vida cristiana a sus discípulos llena de felicidad y sin problemas. No, al contrario, les dice, en el mundo van a tener aflicción. De igual manera, hoy Cristo no nos ha ofrecido una vida sin problemas, una vida cristiana. Pero recordemos, nosotros gozamos de la protección de Dios. Recordemos la palabra del apóstol Pablo, allá en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, miremos lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si nosotros recordamos lo que Pablo le dice a los hermanos en Filipo, allá en Filipenses 4:13, les dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, teniéndome a lo presente y olvidando lo que queda atrás. Para esa fecha, el apóstol Pablo dice, todavía estoy en este mundo y puedo caer, puedo perder mi salvación. Pero ahora aquí, en 2 de Timoteo 4:7, Pablo ya sabía que su estadía aquí en la tierra había terminado. Ya él sabía que solamente iba a salir de la cárcel a morir nada más. Por lo tanto, ahora sí, con toda convicción, con toda seguridad, con toda confianza, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros debemos de esforzarnos para que cuando nos toque partir de este mundo, pues de igual manera podamos decir lo mismo que Pablo dice. Y el verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo a aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí tenemos ese premio, hermano. Tenemos ese premio, esa corona de vida. Por eso es importante que nosotros pues sigamos siempre adelante sirviendo al Señor. En Apocalipsis capítulo 21, el apóstol Juan también nos habla de lo que va a suceder allá en esa morada que el Señor nos tiene preparado. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 4, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Imagínense lo que nos espera ya, toda felicidad. Aquí sí hay dolor, aquí sí hay llanto, pero vale la pena sufrir, llorar por la causa de Cristo, porque en esa morada que nos espera, todo va a ser felicidad. Entonces, hermano, aquí sí no estamos exentos de que pasamos situaciones adversas por la causa de Cristo. Pero este va a ser la vida que nos espera ya no así, no así el necio, aquel que niega a Dios, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no quieren obedecer al Señor. ¿Qué les espera? Bueno, vamos a 2 de Tesalonicense, en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicense, en el capítulo 2 verso 1, no, perdón, capítulo 1 y verso 8 y 9. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que va a pasar con los necios que rechazan a Dios, que niegan a Dios, que se dedican a hacer el mal y no quieren saber nada del Señor. Van a quedar completamente excluidos en la presencia del Señor. ¿Pero a dónde? Van a quedar excluidos, separados de la presencia de Dios. En Mateo, capítulo 25, Mateo, capítulo 25, verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta va a ser la morada y esta va a ser la triste condición de todo aquel necio que niegue a Dios, que rechace a Dios, que ignore a Dios y que muera en sus pecados. Va a ir a ese lugar llamado infierno. Sufrimiento por toda la eternidad. Por eso, mi estimado amigo, le animamos para que sea usted hoy dando ese paso de obediencia. En conclusión, hermano, hemos visto lo que el salmista nos enseña en este Salmo 14. Es importante que nosotros podamos meditar, reflexionar sobre lo que el salmista nos enseña ahí. Nos dice lo que dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Los hechos nos dicen que sí hay un Dios verdadero. Ahí está, la palabra de Dios nos habla claramente. Hay argumentos, hay evidencia que sí existe un Dios. También nos enseña la triste condición de la raza humana sin Cristo, destinado a la condenación, dedicado solamente a hacer la maldad. También se nos habla la promesa de salvación cuando el Señor venga en el día final. Pero esa salvación, esa promesa es solamente para aquellos que den ese paso de obediencia. Mientras estemos en este mundo, sufriremos de muchas formas. El cristiano no está exento del sufrimiento. Solo resta serle fiel a pesar de la adversidad. Eso es lo que nos queda a nosotros, hermanos. Ser fieles en medio de la adversidad, para que el día de mañana podamos cruzarnos de esa moral que el Señor nos tiene preparada. Mi estimado amigo, amiga, ¿cuál es su condición en estos momentos delante de Él?
Hoy el Señor le está dando la oportunidad. Según de Corintios 6:2 dice que hoy es el día de salvación. Dice, en día aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el día aceptable, he aquí hoy en el día de salvación. Hoy, estimado amigo, el Señor le está ofreciendo su salvación. Mi hermano, esperando que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nosotros, igual para nuestros amigos. Muchísimas gracias por su atención.